Clemencia, escrito por Ignacio Manuel Altamirano. Capítulo 27. Alter tulit honores. No la veré, no podré verla, murmuró al cabo de un instante, y más vale que crea que es Enrique y será mejor. Después, volviéndose hacia un muchacho que le acompañaba montado en una jaquita tan flaca como ligera, le dijo: «Oye, guía, ¿no hay un camino que corte de aquí directamente para la hacienda de Santa Ana?» «Para la hacienda no, pero yo conozco una vereda que va a dar al pueblo de Santa Anita, y como está tan cerca de la hacienda, es lo mismo». «Pues bien, toma la vereda. ¿Es buena para la caballería?» «Un poco pedregosa, pero muy poco. Es un pedazo malo, lo demás es como aquí». «Bien, adelante». El guía fue a guiar al sargento jefe de la descubierta, y la columna comenzó a desfilar por la vereda. Dejémosla seguir para Santa Anita y volvamos al lugar donde quedó la familia. Comenzaba a rayar la aurora cuando el padre de Clemencia creyó escuchar el ruido del carruaje. Le pareció demasiada fortuna para ser creíble, pero un momento después un mozo destacado por aquel lado del camino vino corriendo a decirle que en efecto era un carruaje el que se acercaba, tirado por 6 mulas. El señor R. despertó a la familia alborozado. «Dios nos protege, hijas mías. He aquí un coche que viene de Zacualco». Las señoras se levantaron contentas. El carruaje llegó y se detuvo. El postillón se apeó. «Ah, señor, qué fortuna tan grande. Antes de llegar al pueblo encontré una caballería. El que la manda es un joven, según pude ver, y luego que le dije que era su merced el que estaba aquí detenido con su familia por la rotura del coche, se sorprendió mucho, se afligió como si fuera alguna cosa de su merced, y dejó a un oficial encargado de la tropa y se fue conmigo al pueblo. Allí entró a una casa y salió con este carruaje, que dice que es de un amigo suyo, que le suplica a su merced que le lleve nomás hasta Sayula, para que de allí se devuelva a conducir a ese amigo suyo. Y que no pague nada al conductor, porque tiene orden de no recibir ni un ochavo». El caballero, al oír esto, se quedó perplejo, pero Clemencia, con su viveza de costumbre, dijo conmovida: «Papá, ese oficial es Flores, estoy segura. ¿Quién más que él es capaz de ese rasgo de galantería?» Isabel frunció las cejas al oír eso. «Es muy posible que sea él», concluyó el anciano. «¿Qué señas tiene, muchacho?» «Señor, no le vi bien. Tenía cubierta la cabeza con un capuchón que le tapaba parte de la cara, pero es joven, me pareció alto y monta muy bien a caballo». «Es él, no hay duda», volvió a decir Clemencia. «¿Conoce usted al oficial que envía el carruaje?», preguntó el padre de Clemencia al conductor. «No, señor», contestó este secamente, «es la primera vez que le veo». «¿Pero no oyó usted si se llama Flores?» «Me parece que sí, señor». «Oh, noble corazón», dijo la madre de Clemencia, mientras que Isabel palidecía y reprimió una lágrima. «¿Y vamos a encontrarle?», preguntó Clemencia al postillón. «Seguramente, porque viene para acá». «Dios mío», murmuró en voz baja la joven, «¿y a dónde va? Cuando yo salgo precisamente por estar cerca de él». Y luego añadió en voz alta: «¿Cree usted, papá, que vayan las tropas liberales a atacar a Guadalajara? Sería un desatino abandonar una plaza para atacarla después a los 3 días. Esto creo yo que se hace cuando se cuenta con otros elementos». «Pero entonces, ¿a dónde marcha esa caballería? ¿Ir a observar al enemigo? Pues no sabes que el general Uraga ha dispuesto defender las barrancas y establecer allí una línea formidable de defensa». Clemencia se entristeció profundamente, pero los mozos habían acabado de arreglar el carruaje y de colocar las cargas en las mulas. La familia se colocó en los asientos y el coche empezó a andar. «Allá va una tropa de caballería», gritó un mozo que iba delante, señalando en efecto una larga hilera de jinetes que desfilaba a lo lejos por un costado del camino, que se veía muy bien con la luz cada vez más clara del día. Empezaba a amanecer. Las señoras se asomaron a la portezuela. «Ingrato», dijo para sí Clemencia, «¿y por qué no ha querido verme? Ah, temería por su corazón». Y la rubia a su vez pensaba que tal vez adivinando, sabiendo que ella venía tan bien, no había querido verla para no sufrir con su presencia. Y las 2 jóvenes se ocultaron una de otra y de las señoras, para no dejar ver sus ojos llenos de lágrimas, y luego volvieron a asomarse a la portezuela, hasta que la columna se perdió a lo lejos entre las sombras del lomerío. Capítulo 28. Prisión y regalos.
Entretanto, ocurrían en Zapotlán, donde Uraga había situado su cuartel general, los siguientes cambios. El coronel del cuerpo de caballería que pertenecían Flores y Valle había sido ascendido a general y recibido el mando de una brigada. Enrique, como lo dije hace poco, había recibido su despacho de teniente coronel desde antes de salir de Guadalajara, y en calidad de tal se quedó con el mando de su cuerpo. El general en jefe tenía afecto a este oficial por las recomendaciones que hacían de él frecuentemente, tanto el antiguo coronel como otros muchos amigos que el joven tenía en el cuartel general. Convenía para los nuevos planes que el jefe del ejército del centro acababa de formar que algunas fuerzas de caballería avanzara hasta las cercanías de Guadalajara, con el objeto de observar los movimientos del enemigo. En caso de avanzar hacia la nueva línea de defensa, tales fuerzas debían replegarse y unirse al grueso del ejército liberal. Flores había pedido al general que su cuerpo fuese uno de los avanzados. Se le concedió y se le ordenó a sí mismo que marchara a situarse con él en puntos cercanos a la expresada ciudad. Enrique, con tal objeto, marchó llevando el resto del cuerpo, pues ya sabemos que uno de los escuadrones había avanzado hasta Santa Ana con Fernando Valle a su cabeza. Este joven ignoraba hasta el día 6 las novedades ocurridas en su cuerpo, pero las supo el día 8, algunas horas antes de que llegara a la hacienda de Santa Ana, el teniente coronel Flores con el otro escuadrón. Fernando, al tener conocimiento de que su mortal enemigo venía a ser ahora su jefe, tuvo un momento de desesperación y le ocurrió pedir desde luego su pase a otro cuerpo, pero la circunstancia de hallarse frente al enemigo le detuvo y no halló más remedio que el de resignarse por lo pronto a su suerte. Enrique llegó y Fernando, con la mayor amargura, se vio obligado a presentarse a su jefe y a ponerse a sus órdenes, dándole parte de las novedades ocurridas. En el momento se le mandó permanecer en la hacienda con 50 caballos, mientras que Flores marchó al pueblo de Santa Anita con el resto del cuerpo. Una vez allí, Enrique, que tenía cerca de Valle oficiales que espiaban todos los movimientos de este y que le dieron cuenta de ellos, supo que Valle había encontrado en la noche del 5 a 2 leguas de Zacualco a un correo de Guadalajara, que había hablado con él en secreto y que había abandonado un rato la columna para irse con él al pueblo, volviendo después con un carruaje. Todo esto era para Enrique un misterio, pero aunque estaba íntimamente convencido de que Fernando no abrigaba intención ninguna de traicionar, no quiso perder la ocasión de sacar ventaja de tamaña ocurrencia. Fernando estorbaba para la realización de los planes de Enrique que estaba concibiendo desde hacía algunos días y en los que trabajaba con actividad, como lo sabremos después. La presencia de Fernando en el cuerpo era un obstáculo insuperable. Presentábase la ocasión de hacerle desaparecer y Enrique dio gracias a su fortuna por haberle puesto a punto de concluir su obra. El extraordinario que llevaba a Zapotlán, la comunicación de Flores, partió y 2 después llegaba a Santa Anita la orden del cuartel general de prender al comandante Valle y remitirle con una buena escolta a Zapotlán. Eran las 6 de la mañana y el oficial encargado por Flores de ejecutar la orden superior llegó a la hacienda de Santa Ana y no encontró a Valle ni a sus 50 jinetes, pero supo que el joven comandante había salido al oscurecer el día anterior de la hacienda con destino a Guadalajara. El oficial se quedó contrariado e iba a avisar a su jefe de lo que ocurría cuando divisó a lo lejos una polvareda y un momento después vio aparecer a los 50 caballos que con su jefe a la cabeza regresaban a Santa Ana. Adelantóse el oficial al encuentro de Valle y le dijo: «Comandante, buscaba a usted y me sorprendió de no hallarle en la hacienda». «Oh, capitán», respondió Valle con aire sombrío, «avancé un poco esta noche y me alegro mucho de ello. ¿Qué se ofrece?» «Este pliego de parte del coronel», dijo alargándole una comunicación cerrada y sellada. Fernando abrió el pliego y apenas comenzaba su lectura se puso pálido, frunció las cejas y no pudo contener un movimiento de indignación al que sucedió una sonrisa de desprecio. «Comprendo», dijo con altivez. «A tiempo viene esta orden, en fin. Obedezco, capitán», dijo a uno de los oficiales. «Queda usted a las órdenes del señor y yo marcho en este momento». 10 minutos después, y habiendo arreglado su pequeño equipaje, Valle salió en dirección a Zapotlán, conducido por una escolta de 20 hombres al mando de un teniente. Valle caminaba taciturno, pero de cuando en cuando se dibujaba en su semblante una sonrisa de triunfo. «Es la primera vez», llegó a decirse en voz baja,
que la casualidad me favorece. Era justo. Hasta ahora no había sido todo más que un continuo llover de desgracia sobre mí. Habían andado 6 leguas cuando encontraron a 2 criados conduciendo 2 magníficos caballos, cubierto con 2 vistosas camisas de lana y una mula que traía una pequeña caja. Uno de los mozos se detuvo y preguntó al teniente: «Señor oficial, ¿me hace usted favor de decirme si está en la hacienda de Santa Ana el señor Coronel Flores?» «En el pueblo de Santa Anita, muchacho. ¿Son para él esos caballos?» «Sí, señor», replicó el mozo. «Se los llevo de regalo de parte del señor R, lo mismo que esta petaquita». «¿Dónde está el señor R?», preguntó Fernando. «Él me despachó de Zapotlán, pero siguió su camino hasta Colima con la familia, de modo que allá debe estar ahora». Los 2 grupos se alejaron uno de otro, y el de los mozos del señor R llegó a una Santa Anita, donde estaba el teniente coronel Flores. Este recibió la carta que le mandaba el padre de Clemencia y manifestó la más grande sorpresa al concluir su lectura. La carta decía poco más o menos así: «Querido amigo mío, estoy altamente reconocido a la generosidad de usted y solo me permitirá acusarle por no haber seguido por el mismo camino que nosotros traíamos y en el que el encuentro con usted nos hubiera sido sumamente grato y nos habría proporcionado la ocasión de darle las gracias personalmente por todo lo que hizo esa noche. Fue usted una providencia para nosotros. Aún tengo que acusarle otra vez por haberle permitido que mi criado cometiese una falta que nunca le perdonaré. El caballo de usted cayó muerto en Zacualco, a consecuencia de haberle hecho correr por préstamo de un servicio. ¿Cómo pudo usted suponer que yo aprobaría la compra de mi caballo que el mozo imbécil no discurrió a regalarle? Yo no supe esta ocurrencia penosa para mí, sino hasta llegar a Zacualco, pues mi preocupación me impidió observar que el criado llegaba en el carruaje, sin el caballo que antes montaba. Después quise cerciorarme de que era usted a quien debíamos tantos favores, aunque lo presumíamos, y Clemencia lo tenía por seguro. Pero una vez sabido en este pueblo por el general que había despachado a usted lo cierto y además el punto en que podía encontrarse, me decidí a escribirle enviándole más de las 10 onzas que mi criado recibió indebidamente, 2 de mis mejores caballos y una mula, que lleva para usted un pequeño botiquín que Clemencia había preparado para nosotros y un precioso escrito de campaña que era del padre de Isabel, que esta niña manda a usted como una muestra de gratitud. Nosotros vamos a Colima, de allí escribiremos a usted frecuentemente, usted haga lo mismo, etc. Enrique comprendió desde luego toda la historia del correo misterioso que hizo volver a Fernando a Zacualco, y temió por lo mismo que su acusación cayese en falso, lo que no podía menos de suceder si se aclaraban los hechos, pero contentóse con lo pronto con responder al señor R una carta lacónica, dándole las gracias y diciéndole que más tarde le explicaría todo lo que había de oscuro en su conducta. Después de lo cual abrió la petaca en la cual encontró el botiquín y el lindo escritorio, que era un verdadero dije, con cuanto había menester un jefe en campaña para el despacho de su correspondencia. Al abrir primero de estos muebles, Enrique encontró un billete que se apresuró a abrir. Era de Clemencia, y en él había puesto la enamorada joven las siguientes palabras: «Enrique mío, ¿por qué no has querido hablarnos en el camino? He salido de Guadalajara a pesar de tus instancias para que me quedase. No comprendo todavía por qué te empeñas en dejarme con tus enemigos. Yo no podía vivir sin ti y he salido a donde siquiera pueda tener noticias tuyas más frecuentes. Te mando mi botiquín y la pobre Isabel te envía el escritorio de su padre que ella guardaba como reliquia, pero desea que uses para que te acuerdes de ella. Yo pienso en ti continuamente y te amo más que nunca. Clemencia». Todo esto fue un motivo de temor, de contrariedad para Enrique, que veía bien claro la equivocación y que consideraba cuánto bajaría en el concepto de aquella familia y especialmente de aquella mujer tan apasionada y tan original, en el momento en que se explicase el qui pro quo, momento que no veía muy lejano. Desde luego no dudaba que Fernando fuese el autor de aquella acción, que estaba tan en conformidad con su carácter, y como a sus propios ojos Valle aprecia tanto más generoso esta vez, cuando más desprecios había recibido de Clemencia en Guadalajara, temía que esta joven concibiese por su desdeñado rival una especie de admiración que se pudiera convertir en simpatía. Sin embargo, dijo para sí, la fortuna es mi madre y la desgracia sigue a este muchacho como una sombra.